Buenos días, hoy es miércoles 18 de diciembre del 2024. Iniciamos con el episodio 98 del Observador, el podcast informativo de Radio Veritas Nicaragua. Recuerde que estas noticias usted las puede leer en nuestra web www.radioveritasnicaragua.org. Amnistía Internacional pidió activar la jurisdicción universal para juzgar los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, basándose en los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que visitó el país en 2018 y los hallazgos del Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua de las Naciones Unidas. La organización advierte que sin acción inmediata, la crisis de derechos humanos en Nicaragua seguirá profundizándose. La dictadura, dictan en el documento, intensifica la represión y consolida su poder absoluto en el país. Además, advierten sobre los alcances de la reforma constitucional aprobada en primera legislatura en el mes de noviembre, que otorga poderes ilimitados a Ortega y Murillo como nuevos copresidentes y elimina la prohibición explícita de la tortura y facilita la persecución de cualquier voz disidente. Amnistía Internacional nombró preso de conciencia al líder miskito y presidente del partido indígena Yatama, Brooklyn Rivera Bryan, y exigió al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo informar de inmediato sobre su paradero. En un documento público, Amnistía Internacional denuncia que el líder indígena fue detenido injustamente por el simple hecho de ejercer y defender sus derechos. El pasado 22 de octubre, la hija de Brooklyn Rivera, Dininisca Rivera, exigió una prueba de vida de su padre durante la 149ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria en Ginebra, Suiza, donde denunció la situación de su padre e instó a los diputados de la Asamblea a presionar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitirá bonos del Tesoro para financiar el pago de $22.237.000 a Rafael Ortega Murillo, hijo de los dictadores de Nicaragua. El monto corresponde a una deuda asumida por el Estado tras la nacionalización de la distribuidora nicaragüense de petróleos S.A., conocido como DNP Petronic. Tras la nacionalización de DNP Petronic, el régimen obligó a los nicaragüenses a asumir la deuda de los más de $22.2 millones para pagar los inventarios de combustibles y productos derivados del petróleo que tenía la empresa en ese momento. La decisión de Hacienda se justificó con un dictamen de la Procuraduría General de la República, que reconoció la deuda de la empresa dirigida por Rafael Ortega Murillo y ordenó que se incluyera dentro de la deuda pública interna. A partir de ese dictamen, el ministro de Hacienda, Bruno Gallardo, ordenó la emisión de los bonos del Tesoro, lo que según el acuerdo ministerial número 005-2024 serán pagados en un plazo de 3 años y con una tasa de interés anual del 4.17%, con fecha de liquidación el 12 de marzo del 2027. Según el acuerdo ministerial, los intereses serán pagados semestralmente a los acreedores de los bonos con una amortización al vencimiento. Con esta medida, el régimen Ortega Murillo pone a salvo los recursos que fueron sancionados por los Estados Unidos y serán devueltos a las arcas de Payo Ortega. La canasta básica de 53 productos volvió a su tendencia alcista en noviembre de este 2024, luego de que en los 3 meses anteriores registrara bajas. El precio roza los 20.000 córdobas, según muestran los datos publicados por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE. Los 3 grandes grupos de productos de la cesta familiar experimentaron alzas. Los alimenticios aumentaron 27 córdobas, pasaron de costar 14.086 córdobas en octubre a costar 14.112.59 córdobas en noviembre. En el caso de los productos de uso del hogar, el alza fue de 7 córdobas, quedando de 3.614.78 córdobas frente a los 3.608.05 en el mes anterior. Y en cuanto a la vestimenta, los nicaragüenses ahora tienen que desembolsar un promedio de 2.265.44 córdobas, 17.6 córdobas más
más que los 2.247.84 que se gastaba en promedio hasta el mes de octubre. El costo de la canasta básica de noviembre es 2.3 veces mayor al salario mínimo promedio de Nicaragua, que este año se sitúa en 8.561.46 córdobas. Un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter ha sacudido el archipiélago de Vanuatu en el Pacífico Sur, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos, y se ha registrado daños en varios edificios, incluida la embajada estadounidense, que ha sido cerrada hasta nuevo aviso. El sismo se ha registrado a las 12:47 hora local, unos 30 kilómetros al oeste de la costa de la capital de Vanuatu, Port Vila. El terremoto se ha producido a una profundidad de 57 kilómetros. Hasta el momento se desconoce un balance de víctimas o de daños. De esta manera llegamos al final de este episodio del Observador. Recuerde que de lunes a viernes a las 6 de la mañana usted puede informarse con Radio Veritas Nicaragua. Nos escuchamos el día de mañana.